Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. Yo quisiera enmarcar el debate geopolítico mundial en que estamos metidos, porque yo creo que no es posible entender lo que ocurre a nivel nacional, regional y local en nuestros países en América Latina sin tener una lectura correcta de la cartografía del poder y de la geopolítica mundial y la coyuntura y el momento histórico en que estamos. Yo quisiera comenzar por ubicar la crisis en que nos encontramos. Esta crisis es una crisis del sistema mundo. Es una crisis que yo identifico tres temporalidades que entran en crisis terminal. La primera temporalidad es la temporalidad del ciclo que va desde 1973 hasta el 2020, que es el ciclo del neoliberalismo. ¿Por qué el 1973? Porque si recordamos, el neoliberalismo comienza a partir del golpe de Estado de Pinochet en Chile, golpe de Estado sangriento dirigido por la CIA, eh, encabezada por Henry Kissinger y Richard Nixon. Y ese golpe constituyó un antes y un después en lo que tiene que ver con las políticas neoliberales a escala mundial. Recordemos que fue en el Chile de Pinochet en los años 70 cuando los Chicago Boys, esa escuela de economistas neoliberales de los Estados Unidos, de la Universidad de Chicago, van a Chile a poner en práctica sus teorías neoliberales que hasta ese momento no se les había prestado mucha atención. Eran teorías que no tenían mucho recorrido ni mucho apoyo hasta el momento en que se da el laboratorio pinochetista en Chile. Entonces, ese ciclo comienza en el 73, termina en el 2020. ¿Y por qué digo que termina o entra en crisis terminal, verdad? En el 2020 es porque en el 2020 con la pandemia quedó evidenciado que no tenían posibilidades de gestionar la crisis de la pandemia siguiendo pautas y políticas de corte neoliberal. De hecho, los países que siguieron estas políticas fueron los más afectados por la pandemia. Países que no siguieron esta política fueron menos afectados. Y claro, la razón es muy obvia. Países que seguían políticas neoliberales habían recortado fondos de salud pública, habían privatizado hospitales y entonces al pasar la salud a convertirse en una mercancía capitalista, no tuvieron capacidad de poder enfrentar la crisis de la pandemia. Ahí vimos escenas dantescas en países como Ecuador, que luego de que Lenín Moreno llegara al poder e hiciera un pacto con el Fondo Monetario Internacional, donde entre otras cosas botaron a la calle miles de enfermeros, médicos, cerraron hospitales, pues vimos lo que pasó en Ecuador después de esas políticas, donde hubo escenas dantescas donde habían cadáveres en las calles, la gente sacando cadáveres de sus casas porque no tenían dónde llevarlos, porque la salud pública colapsó. No había salud pública prácticamente. Y lo mismo en otros países de América Latina, donde los números de personas fallecidas son muy altos. De hecho, el epicentro imperial de esas políticas neoliberales, que es los Estados Unidos, fue el país con mayor número de fallecidos y con la crisis más fuerte durante ese momento de la pandemia. No pudieron controlarla porque, como ustedes saben, en Estados Unidos la salud está completamente privatizada. No existe salud pública. Entonces, dicho esto, hay una crisis terminal. Cuando digo crisis terminal, este término que estoy usando no es que ya desaparecieron las políticas neoliberales, es que
ya a nivel sistémico ese tipo de política entra en crisis y entra en una fase de decadencia de la cual no se recupera. Y me refiero a que también históricamente el capitalismo funciona con crisis cíclicas y esas crisis eh, cada cierto número de años son periodos de expansión, periodos de contracción, y ha sido así por los últimos 500 años. Eso no es nada nuevo debajo del sol, pero hay una constante, y es que en los periodos de expansión casi siempre hay liberalización de mercados, lo que hoy llamamos neoliberalismo, que en el pasado se llamaba liberalizar mercados, y momentos de contracción del sistema, de crisis, de depresión, que hace que en esos momentos los estados tengan que entrarle a salvar al capitalismo de los capitalistas. Es decir, hay una intervención del Estado, se acude a políticas proteccionistas, a políticas de estado de bienestar, a políticas de intervencionismo estatal para salvar al capitalismo de los capitalistas y de la crisis capitalista. Y estos son ciclos que ocurren cada un número de años, 50, 70 años, son ciclos de expansión, ciclos de contracción que duran, cada ciclo de contracción o de expansión dura un periodo entre 50 y 70 años. Y esto lo podemos trazar, y esto en las teorías del sistema mundo queda muy claro, las ondas de Kondratiev, que es un economista ruso que trazó ondas de expansión y contracción del sistema capitalista mundial por varios siglos. Y eso lo podemos ver, este tipo de situación repetirse en la historia. Y a partir del 2020, con la crisis el parón que hubo en el mundo a nivel económico debido a la pandemia, pues hubo ahí un cambio de política donde los estados imperiales mismos abandonan las políticas neoliberales y comienzan a intervenir estatalmente, directamente en la economía para salvar la economía capitalista del colapso que conllevó el colapso financiero de los mercados de valores durante el mes de marzo y abril del 2020, si recuerdan. Y lo que hace el Estado entonces es invertir dinero estatal, dinero del Banco Central de cada país, en la bolsa de valores para hacer que no colapse. Y además distribuir trillones de dólares con la letra T entre el 1% para salvar a los capitalistas de la crisis capitalista. Entonces, ahí se rompen todas las reglas, ¿no?, que estaban predicando a nivel neoliberal, porque se supone que el neoliberalismo, una doctrina del neoliberalismo es que el Estado no intervenga en los mercados, dejar que los mercados por sí mismos solucionen su propia crisis, asumir que el mercado es racional y que cualquier intervención estatal es irracional, y entonces políticas austericidas, etcétera. Pero lo que ocurrió en el 2020 fue el colapso de la doctrina neoliberal por razones de salud pública, pero también por razones de problemas de la crisis financiera profunda del sistema capitalista mundial. Y entonces los estados entran, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ese 1% se repartió 4 trillones de dólares con la letra T. 4 trillones. La hija de Trump agarró 50 millones de dólares, el yerno de Trump agarró 90 millones de dólares. O sea, va sobre la lista, y para darte ejemplo de que miles de la gente de ese 1%, pues lo salvó el Estado del colapso financiero. Y le transfirieron una riqueza enorme de los impuestos pagados por las clases trabajadoras y clases medias estadounidenses. Ese dinero se transfiere así en bloque y se convierte en una deuda para el pueblo estadounidense, porque esa gente recibe el dinero y no lo pagan. Eso no es un préstamo, es un dinero para salvarlo.
y se acabó. Vamos, estamos hablando de una transferencia de riqueza social a manos privadas de una manera pero impresionante. Y eso pasó en Europa también y pasó en muchos países. El tema es que las políticas neoliberales como doctrina de gestionar el sistema capitalista entraron en crisis, porque obviamente ante una situación así tuvieron que volver otra vez a políticas proteccionistas, por ejemplo, de sancionar países que le hacen competencia, ponerle impuestos a las importaciones de China en Estados Unidos, dejar ya la retórica de libre mercado y de que el mercado va a balancear y equilibrar todo. Todo eso colapsó y comienzan entonces políticas proteccionistas de bloques económicos, comienza entonces la transferencia de riqueza del Estado directamente al 1%, y así por el estilo. Entonces, eh, y el Estado, por supuesto, tuvo que intervenir de manera directa también en la crisis de salud. No podían dejar, vamos, estaba la cosa que se les fue de las manos, que ya no podían seguir con la doctrina de privatizar todo y ya. Entonces, bueno, ese es un primer ciclo que entra en crisis terminal y otra vez repito, no quiere decir que crisis terminal significa que ya acabó el neoliberalismo. Estoy diciendo crisis terminal es que ya entra en una fase decadente donde poco a poco van abandonando estas políticas los estados imperiales mismos para empezar y ya a nivel mundial. Aunque siguen intentando imponerlo en algunos países del tercer mundo. Ellos mientras puedan lo van a hacer, pero ya en sus propios países ya ellos van abandonando toda esa retórica y van moviéndose en otra dirección. Incluso van eliminando ese tipo de política como la política privilegiada de las instituciones internacionales. Empieza a decaer este tipo de política y por tanto entra en crisis terminal. El segundo ciclo que entra en crisis es la temporalidad de la hegemonía estadounidense que va de 1945 al 2020. Fíjense este año 2020, cuán importante es este año. En ese periodo 45 al 2020 fue el ciclo de la hegemonía estadounidense a nivel mundial. ¿Qué pasa? Ya desde los años 80, 90 ya empezamos a ver problemas en los Estados Unidos, problemas de deuda, problemas económicos, etcétera. Vemos el colapso financiero del 2008-2009 con el grupo financiero de Lehman Brothers, que prácticamente se robaron una cantidad de dinero enorme en los mercados financieros en Wall Street y dejó en la bancarrota a un montón de compañías, de empresas, de trabajadores que perdieron sus casas. En el caso de los Estados Unidos, 12 millones de familias perdieron sus casas. Estamos hablando de alrededor de 40 millones de personas que se quedan en la calle. Entonces, esa crisis del 2008-2009 nunca se resolvió, siguió ahí. De alguna manera la aplacaron o la escondieron a través de diversos mecanismos. Y ya en el 2020, pues quedó evidenciado que la crisis de los Estados Unidos es una crisis irreversible. Estados Unidos, con la crisis del 2020, y la transferencia de trillones de dólares en riqueza al 1%, y además que ya lo hicieron en el 2008-2009, transfirieron 3 trillones de dólares al 1%, pero ahora transfirieron 4 trillones. Y en esos años, recordemos que está la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, varias guerras donde el imperio invierte trillones de dólares también en la industria armamentista. Eso es lo que se llama el estado de bienestar corporativo, porque en lugar del estado de bienestar estar dirigido a beneficiar a los pueblos y a las necesidades del pueblo, pues va dirigido a subsidiar compañías, en este caso el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que vive de guerra y vive de las transferencias que hace el Estado imperial, de las contribuciones, los impuestos que pagan las clases medias y trabajadores estadounidenses, que le transfieren esa riqueza a
unas 7 empresas del complejo militar industrial que se llevan la gran tajada, pero es un complejo de mucho más empresas que se benefician de estas transferencias que van del fisco y de los impuestos y los contribuyentes directamente a las arcas y cuentas de banco de estas compañías militares. Entonces eso defalcó al Estado americano. O sea, el Estado americano ya en el 2020 estaba en arriba de 20 trillones. O sea, y ahora con toda la transferencia de riqueza que hicieron y con todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, la deuda de los Estados Unidos está alrededor de 30 trillones de dólares. Está arriba de 30 trillones. O sea, estamos hablando de un Estado endeudado que hasta ahora podía pagar esa deuda a través de vender bonos del Estado Federal Americano en Wall Street. China era el comprador número uno, pero esto ya ha entrado en crisis porque ahora China dejó de comprar los bonos, al contrario, los está vendiendo y Estados Unidos está teniendo dificultades en vender los bonos, lo que lo fuerza a tener que subir los intereses sobre los bonos, lo que hace que tengan que pagar mucho más y estamos en un momento de colapso, de quiebra del Estado imperial americano. Están en la quiebra y eso se va a acelerar en los próximos años y en algún momento va a haber un colapso muy pronto de los mercados financieros y del cual los Estados Unidos va a colapsar porque no va a tener, va a estar en una situación en que no va a tener cómo pagar esa deuda. Recordemos que Estados Unidos se salió del patrón oro en el año 71 en la administración Nixon y de ahí en adelante basó toda el valor del dólar en lo que se llama petrodólares en un acuerdo con los saudíes donde se vende el petróleo en dólares y eso hizo que entonces la moneda dólar se convirtiera en la moneda de intercambio internacional número uno y por tanto ese papel adquiere un valor porque todas las monedas del mundo en el intercambio internacional se cotizan a través del dólar. Entonces el dólar adquiere una preeminencia ya no basada en el patrón oro, ya no hay oro sosteniendo al dólar, lo que hay es humo, o sea, papel, pero artificialmente valorizado a través de el dólar ser la moneda de intercambio internacional por excelencia. Pero ¿qué pasa? Ahora, con la crisis que vamos a hablar ahora en unos momentos de Ucrania, los saudíes acaban de salir del patrón oro, el acuerdo que tenían con los americanos desde el 71 y ahora le están vendiendo petróleo a China en yuanes. Esto tiene unas consecuencias enormes. Los rusos ahora están vendiendo su petróleo en rublos. Y los yuanes y el rublo están respaldados en oro. No es humo, no es papel. Ese papel está respaldado en oro. Ellos han comprado las reservas de oro a través del mundo en los últimos 10 años y tienen unas reservas de oro enormes que hace que sus monedas estén fuertemente respaldadas en oro. Entonces estamos volviendo de alguna manera al patrón oro. Mientras tanto, volviendo al 2020, tenemos entonces una crisis de la hegemonía americana porque deja de ser Estados Unidos la potencia económica número uno del mundo. Es un país quebrado y en cambio tenemos el ascenso de China. China que fue donde primero comenzó el tema de la pandemia y eso es otra discusión. ¿Qué pasó ahí? Ahora están revelándose muchas cosas de lo que pasó sobre ese tema de la pandemia. Está saliendo mucha información que obviamente ese tema de que habían unos chinos en un mercado que comían murciélago y que eso fue lo que creó esta pandemia, pues la verdad que eso no era un cuento chino, era un cuento gringo. Y ese cuento gringo se llevó a través del mundo y hoy día en los Estados Unidos ya nadie, ni siquiera en el Congreso americano se sostiene esa tesis. Ya la tesis se ha transformado, sobre todo luego de los laboratorios que encontraron los rusos, 30 laboratorios en Ucrania de experimento de armas biológicas. Entonces, la evidencia es contundente con respecto al rol del Pentágono
en muchas de estas cosas, pero no me voy a meter ahí porque eso estaríamos 3 horas y lo más seguro que si me meto en ese tema nos arriesgamos a que este programa lo tumben del YouTube, como me ha pasado ya varias veces que hablo de este tema. Pero no me meto en el tema, no he dicho nada, bien, para que los de YouTube se queden tranquilos. Eh, y, y lo que estamos enfrentando entonces es una crisis de la hegemonía americana, por un lado porque han perdido las guerras del Medio Oriente, o sea, ya su poder militar está en cuestionamiento. Fíjense cómo en Afganistán el ejército más poderoso del mundo pierde ante una guerrilla que, vamos, que había, o sea, muchos de los guerrilleros andaban en sandalias, o sea, en sandalias o descalzos, o sea, era en condiciones tecnológicas imposible de comparar entre los avances militares de Estados Unidos y la guerrilla de los talibanes. Y sin embargo, Estados Unidos fue derrotado y sacado a patadas de Afganistán. Eso, por supuesto, creó una situación donde el imperio se vio golpeado militarmente. Tiene una crisis económica y financiera, como acabo de decir, enorme con esa deuda que tienen. Esa es la deuda pública. La deuda privada de los americanos está como en 20 trillones, una cosa enorme. O sea, a nivel privado. O sea, cuando tú sumas y restas, estamos hablando de un país que tiene arriba de 50 trillones de dólares en deuda. ¿Cómo se va a pagar eso? ¿Quién va a pagar eso? Bueno, en algún momento entrarán en un embudo del cual no van a poder salir, donde va a colapsar eso. Y sobre todo si el dólar pierde valor en el mercado mundial, como estamos viendo. Entonces, estamos hablando de un imperio en decadencia. Hay una tercera crisis un tercer ciclo que entra en crisis terminal, que es el ciclo de la civilización moderna occidental, que comienza con la expansión europea de 1492 hasta el día de hoy. Llevamos 530 años de este sistema mundo capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. Yo uso una frase larga así porque es una civilización, no es solamente un sistema económico. Es una civilización con un sistema económico, porque esta civilización moderna occidental es la que organiza al capitalismo histórico, al capitalismo realmente existente, de una manera particular. Si el capitalismo es genocida es porque está organizado desde adentro con las lógicas racistas de la modernidad occidental. Si el capitalismo es ecologicida es porque está organizado desde adentro con las lógicas ecologicidas, ¿no?, del dualismo cartesiano de la civilización moderna occidental. Si el capitalismo es epistemicida es porque está organizado desde adentro con las lógicas eurocéntricas de la civilización moderna occidental. Si el capitalismo es comunitaricida, destructor de comunidades a través del mundo, es porque está organizado desde adentro con las lógicas individualistas del individuo atomizado moderno de la sociedad moderna burguesa. Entonces, por supuesto, la civilización que lo organiza, que es la modernidad. Y por tanto, cuando digo desde adentro es que no es una superestructura, es que es un principio organizador del capitalismo histórico, son las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Entonces, esto tiene implicaciones no solo teóricas, sino políticas, pero no me voy a meter ahí ahora, vean mis videos. ¿Y qué pasa? Con la crisis civilizatoria que se da en el 2000, ya en el 2020 queda como evidenciado de cuando hubo el parón económico mundial. De momento empiezan a aparecer especies, animales, empiezan a aparecer aguas limpias en lugares donde eran hipersucias, animales que ya habían desaparecido de ciertas ecologías locales que vuelven a reaparecer, y cosas así que muestran cómo estamos en una situación de crisis civilizatoria en términos ambientales, en términos ecológicos, en términos de destrucción de la vida. Y que quedó evidenciado cuando hubo ese parón, que de momento hubo como una recuperación en ciertos lugares del mundo de los procesos
naturales que de momento hizo que aguas sucias de momento aparecieran limpias, que en lugares donde ciertos animales habían desaparecido volvieran a reaparecer y cosas por el estilo. Entonces, y claro, la pandemia pues también puso en cuestión el tema civilizatorio, porque obviamente estamos hablando de situaciones ya de enfermedades y de cosas que aparecen a nivel mundial en diferentes partes del mundo, entre ellos, por ejemplo, el ébola en África y otras enfermedades de la cual esta civilización, por su destrucción ambiental del planeta, está poniendo a la humanidad en peligro en términos de salud. Ayer estaba mirando un estudio científico que acaban de sacar donde hay los hombres en los últimos 40, 50 años han perdido el contagio de esperma en 62%. O sea, estamos hablando de una cifra impresionante. Estamos hablando de que hay una tendencia a la esterilización masiva de los seres humanos que de ocurrir, pues la reproducción de la humanidad se va a ver en juego, peligro, va a haber y hay de momento una caída en el porcentaje de esperma que los hombres producen y cayó en 62 por 62%. O sea que estamos hablando de un colapso civilizatorio de la humanidad en cuestión de 30, 40 años, una cosa impresionante. Un proceso así como irreversible que de momento aparece que no había ocurrido en la historia de la humanidad. Este, y, y bueno, la crisis civilizatoria es un tercer ciclo que entra en crisis en el 2020. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el imperialismo estadounidense como el aparato militar de esa élite financiera mundial que no tiene patria, porque muchos no son ni siquiera americanos, aunque el Estado imperial estadounidense es quien los protege y defiende. eh, sí, ese 1% es una clase capitalista financiera internacional que no tiene patria y que no tiene nación, porque son gente que se mueven en diferentes, a través de las fronteras nacionales en sus inversiones mundiales y que no tienen lealtad con ningún país, tienen lealtad con su propio bolsillo. Entonces, ese capital financiero voraz, pirata, que destruye países, destruye mercados, sanciona países que se le enfrenten, los bloquean económicamente, los invaden si es necesario, etcétera, etcétera. Este 1% eh, empieza a ver que el sistema colapsa, de que el capitalismo global, tal como lo hemos conocido, está en fase terminal. Entonces aquí viene un acto desesperado. Los Estados Unidos ya no pueden competir. El Estado imperial ya no puede competir. Las empresas estadounidenses localizadas en los Estados Unidos con matriz estadounidense, que tienen también inversiones por todo el mundo, pero la matriz estadounidense ya no pueden competir con nuevas potencias emergentes, por ejemplo con China, ya no pueden competir. Entonces esa falta de competencia hace que estén en una situación precaria, porque si se dan llevar por las leyes normales del mercado, pues ellos ya no pueden competir con estas empresas chinas o empresas rusas o empresas de otros países emergentes. ¿Por qué? Porque en los últimos 40, 50 años los Estados Unidos ha estado invirtiendo todo su dinero, más del 50% del gobierno federal americano, es decir, su inversión pública, más del 50% en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para subsidiar las guerras y en gran medida para transferirle esto a las empresas del complejo militar industrial que viven de guerra, y si no hay guerra se la inventan. Entonces,
Esa transferencia hizo que en lugar de estar invirtiendo en nuevas tecnologías, Estados Unidos se quedara rezagado frente a nuevas potencias emergentes en términos tecnológicos. Mientras Estados Unidos botaba su dinero en guerras y armamento, el resto del mundo estaba invirtiendo dinero en mejorar las tecnologías de los países. Entonces, y en la producción. Por eso China hoy día y Rusia y otras potencias emergentes están muy avanzados en muchos aspectos, incluyendo hasta en aspectos armamentistas, en aspectos de guerra incluso. Están muy avanzados, ya no solamente en términos de producción, tecnología para la producción, que hace que las empresas americanas ya no compitan. Entonces, ¿qué hace ese Estado imperial, que es el brazo político-militar del capital financiero de ese 1%, que es el que está por detrás de todas estas empresas transnacionales a escala mundial? Porque acuérdense que esas empresas transnacionales se cotizan en acciones en los mercados de valores y tenemos grupos financieros como Vanguard, BlackRock y otros que son los que controlan prácticamente la economía mundial. La centralización y monopolización del capital que hablaba Lenin en la Primera Guerra Mundial está hoy a unos niveles que yo creo que Lenin ni siquiera hubiera soñado. Donde hay unos pocos grupos financieros los que controlan prácticamente la mayor parte de las empresas del mundo. Entonces, ante esa situación, Estados Unidos ya no puede competir de manera eh, pacífica en los mercados financieros, ni siquiera en los mercados de venta de productos y mercancías. Entonces, ¿a qué acude Estados Unidos? Acude a dar golpes en la mesa, como un niño con una rabia, empieza a patalear y a dar golpes en la mesa para recuperar mercados. ¿Y qué hace? No puede competir con China, no puede competir con Rusia. Recordemos que la Unión Europea tiene 40% de sus importaciones mundiales vienen de empresas rusas. 40%, imagínense ustedes la cantidad de miles de millones de euros que está envuelto en el 40% de las importaciones de toda la Unión Europea. Pues eso lo ocupaban empresas rusas, ese 40%. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Provoca a Rusia, y esta provocación viene ya desde hace rato. Esta guerra no empezó en febrero de este año con la entrada de las tropas de la Federación Rusa a Ucrania, sino que empezó mucho antes. La guerra ya, en términos ya militares, empezó con el golpe de Estado del 2014, organizada una revolución de colores organizada por la CIA en Ucrania, donde se utilizaron milicias nazis para dar este golpe de Estado, y a partir de ahí estas milicias nazis entraron como unidades del ejército ucraniano, es decir, que ya no son milicias civiles independientes, sino que son milicias integradas al ejército. Estamos hablando de un régimen nazi, un régimen con batallones nazis, cuyo objetivo principal es exterminar rusos. Ahí se revivió la teoría de la Segunda Guerra Mundial, de las brigadas y milicias nazis ucranianas. Recordemos que por ahí fue que entraron los nazis en la Segunda Guerra Mundial a territorio de la Unión Soviética. La invasión nazi a la Unión Soviética fue por vía Ucrania. Y recordemos que Ucrania está muy cerca de Moscú, está a unos varios cientos de kilómetros de Moscú. Entonces pónganse en los zapatos de los rusos. Un golpe de Estado que pone un régimen nazi allí cuyo objetivo principal es exterminar rusos. Y ahí se revive esta teoría racista de la Segunda Guerra Mundial de que el occidente de Ucrania son razas superiores porque son supuestamente descendientes de los noruegos. Y los del occidente, del oriente de Ucrania son descendientes rusos, por tanto eslavos, y son razas inferiores a exterminar. Esta teoría viene de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, y las brigadas nazis ucranianas, encabezadas por Stefan Bandera, fueron las que gestionaron el exterminio de judíos, el exterminio de rusos, de ucranianos de origen ruso durante la Segunda Guerra Mundial.
Ahora se revive nuevamente estas teorías y desde el 2014 comienza ya una guerra de exterminio contra las poblaciones ucranianas de origen ruso. Y cuyo objetivo, ¿verdad?, es principal es exterminar rusos porque son razas eslavas inferiores llamadas a ser exterminadas. Entonces, claro, pónganse en los zapatos de los rusos, pónganse en la memoria histórica de los rusos. Cuando se pone todo este cuadro y todo este elemento ahí en la frontera ahí con Rusia, después de 30 años de la OTAN, el brazo armado de los Estados Unidos, violar los acuerdos tanto con Gorbachev como Yeltsin en los años 90 del siglo pasado, de que no van a expandir la OTAN a la frontera de la Federación Rusa. Entonces, esa violación de los acuerdos hizo que en los últimos 30 años la OTAN pusiera bases militares por toda la frontera de la Federación Rusa con misiles nucleares apuntando a Moscú. Ahora, pónganse en los zapatos de los rusos. Los rusos creyeron que ya que la Unión Soviética había desaparecido, que ya que ellos se integran al mundo capitalista y dejan de lado el mundo socialista y que ahora que son parte de ese mundo y intentan entrar a la Unión Europea, intentan entrar a la OTAN, incluso intentan, y de momento ven que la respuesta de las élites occidentales es ponerle bases militares de la OTAN, ya avanzando hacia la frontera rusa en lo que era antes los países del este de Europa, del bloque soviético, que ahora pasan a la Unión Europea, entran en la OTAN, violación crasa de los acuerdos que tenían con el liderato ruso. Esto lo viene denunciando, pero por años, Vladimir Putin. Viene por años diciendo, pero ¿qué están haciendo? Vamos, cuando, o sea, imagínense si nosotros hiciéramos lo mismo con ustedes. Imagínense si nosotros fuéramos a poner una base militar en la frontera de Estados Unidos con México, con Canadá, con misiles nucleares apuntando a Washington. ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes creen que ustedes van a permitir eso? Entonces, vamos, ustedes llevan, y ellos siempre protestando pacíficamente, denunciando en foros internacionales. Miren, esto es una provocación, esto puede terminar mal. Nosotros tenemos armas nucleares, ustedes también. Aquí puede haber un conflicto serio, porque si ustedes siguen haciendo esta provocación, nosotros lo estamos tomando como que ustedes lo que quieren es desmembrar el Estado ruso, atacarlo. Y eso es efectivamente lo que quiere Estados Unidos. La geopolítica, el pensamiento geopolítico de los Estados Unidos desde el siglo XIX siempre se concibió que el Estado ruso era un impedimento para la dominación del mundo. Porque parte del pensamiento geopolítico estadounidense partía de la premisa que el control de Eurasia iba a ser geopolíticamente estratégico a escala mundial, porque es un lugar muy rico en riquezas mineras, en recursos naturales, pero también es un lugar que controla todo un área geográfica enorme, y siempre en el pensamiento geopolítico americano se concebía que quien controle el mercado, quien controla Eurasia militarmente controla el mundo. Y eso está desde el siglo XIX para acá, o sea, en un momento era el zarismo, en otro momento era la Unión Soviética y ahora es la Federación Rusa. Fíjense que no es un tema ideológico, no es un tema de si es un Estado socialista, capitalista, no, ese no es el tema. El tema es un tema imperialista occidental de control a escala planetaria. El tema es el capital financiero occidental que intenta controlar a escala planetaria. Entonces, estamos hablando de una situación delicada, ¿no? Porque ellos lo que quieren hacer, como pasó en Yugoslavia. En Yugoslavia era un estado muy grande que le hacía sombra a Alemania y lo desmembraron en varios pequeños estados porque así los controlan mejor. Y ese es el plan que tienen desde hace ya mucho tiempo con Rusia. Y entonces eso pone a los rusos en una situación de perplejidad, porque la élite rusa, que se identifica completamente con el proyecto de integrarse, incluso entraron a las lógicas neoliberales en los años 90, que hubo un saqueo de la población rusa increíble. Los rusos sufrieron mucho en los años 90 cuando cae la Unión Soviética.
viene la Federación Rusa y aceptan las políticas neoliberales de austericidio, y eso hizo también que el ascenso de Putin fue a causa precisamente de la pérdida de fe de la población rusa en este saqueo del capital financiero occidental a través de las políticas neoliberales que impuso allí el régimen de Yeltsin, que fue el primer presidente de la Federación Rusa, como recuerdan. Pero hasta a Yeltsin le violaron los acuerdos de no mover la OTAN a la frontera de la Federación Rusa. O sea que hasta Yeltsin protestaba por esto. Entonces, el ascenso de Putin tiene todo que ver con esto, porque Putin lo que trae al pueblo ruso es un sentido de proteccionismo económico, de nacionalismo frente al asedio del capital financiero, y claro, dentro de una lógica capitalista, porque no es que vuelven al socialismo, pero intentando proteger la economía y al pueblo ruso del saqueo del neoliberalismo del capital financiero occidental, y tratando de proteger en términos de seguridad a la Federación Rusa del avance y el, el avance y extensión de la OTAN hacia la frontera de la Federación Rusa. Y ya el colmo fue con Ucrania, porque ya en Ucrania, que no es el único territorio de ese eje de estados de Europa oriental, que no estaba en la OTAN, y con el golpe de estado de nazi que organizó la CIA en el 2014, pues eso todo cambió. Y ya recientemente, en el 2020 y en el 2021, perdón, y principios del 2022, ya empiezan a hablar de integrar Ucrania a la OTAN, es decir, integrar a estos nazis a la OTAN, lo que significa que si ellos hacen alguna fechoría contra Rusia y Rusia responde, entonces estamos hablando de la posibilidad de una guerra nuclear. Y es lo que Putin venía advirtiendo hace tiempo. O sea, hay que evitar a toda costa que lleguemos allí. O sea, cuando ustedes escuchan a Putin en los últimos 15 años, es el líder político mundial que más racional en toda esta situación. Yo no soy una persona que coincida políticamente con el proyecto de Putin, pues un proyecto que no es de izquierda, no es exactamente de izquierda, pero hacía mucho sentido el pensamiento de Putin advirtiendo a Occidente, oye, por favor, paren esto porque aquí vamos a terminar mal, esto puede terminar un desastre nuclear, esto puede hacer desaparecer la humanidad si siguen con estas provocaciones. Aquí puede haber un accidente en algún momento y de momento entrarnos a patadas nucleares uno contra el otro y hacer desaparecer la humanidad. O sea, él viene advirtiendo esto hace mucho tiempo. Sin embargo, Occidente lo ha ignorado y al contrario, han seguido con la ofensiva sin parar hasta que llegó el momento que empiezan a decir que van a armar con armas nucleares a estos nazis en Ucrania. E imagínense usted, pónganse en los zapatos de los rusos. Ahí ya no tuvieron otra los rusos que entrar en Ucrania como una guerra defensiva, no es una guerra imperialista, no es que Rusia quiere ir a conquistar Ucrania. De hecho, Rusia siempre dijo, Ucrania puede entrar a la Unión Europea, no tenemos ningún problema. Lo que sí tenemos problema es si entran a la OTAN. Ahí sí tenemos problemas. Y además, si entran a la OTAN y ponen misiles apuntando a nucleares, apuntando a Moscú, porque ya empezaron a hablar de pasarle armas nucleares a los locos nazis que están ahí en el poder en Ucrania. Entonces, ahí no tuvo otra. Putin, de hecho, lo dice en su discurso el día antes o unos días antes, cuando deciden finalmente entrar militarmente en Ucrania. Él dice, aquí nos han puesto en una situación de callejón sin salida. Si privilegiamos la economía y abandonamos la seguridad para que no nos sancione y queremos que la economía siga bien, pero sacrificamos la seguridad, en unos años podemos tener a estos locos nazis en las fronteras en los suburbios de Moscú. O sea, ya haciendo actos terroristas y matando civiles y haciendo barbaridades. Si sacrificamos la economía y privilegiamos la seguridad, pues vamos a tener sanciones, nos va a afectar económicamente, pero al menos vamos a poder proteger la Federación Rusa y en el largo plazo buscaremos cómo recuperarnos económicamente creando otro bloque económico internacional, que es lo que se llama hoy día el bloque multipolar,
que se ha acelerado de una manera impresionante en los últimos meses con estas sanciones contra Rusia. Y entonces lo que hace Estados Unidos con toda esta provocación es forzar una entrada de Rusia allí. Hay un documento que se llama Overextending Russia, que está en el RAND Corporation, que es una corporación del Pentágono, es un think tank del Pentágono y de la CIA. Y tienen un documento del 2019 que lo pueden consultar, está en inglés, no está traducido, pero lo pueden consultar porque está ahí todavía colgado y ahí van a ver el libreto de la película que estamos viendo en Ucrania. Ahí está, pero todo lo que estamos viendo y toda la estrategia de Estados Unidos. ¿Y cuál es la estrategia que está dicha allí y qué es lo que han estado haciendo? La estrategia es, cuando dicen overextending, ellos están, eso es sobreextender, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ellos están intentando repetir el modelo que usaron para la implosión de la Unión Soviética. ¿Cuál fue el modelo? Provocar la intervención de la Unión Soviética en Afganistán, por un lado, desgastar a la Unión Soviética en una guerra ahí sin salida, en una ratonera ahí, y mientras por otro lado Estados Unidos mandaba yihadistas y mandaba recursos y armas para hacer que se desangrara allí el ejército rojo y que la Unión Soviética gastara un dineral en esa guerra, y al mismo tiempo la guerra de las galaxias de Ronald Reagan, que no era otra cosa que un intento de hacer una guerra con armas que vienen del espacio. Entonces el costo de competir con eso es enorme. Y claro, los rusos no tuvieron otra, o sea, la Unión Soviética no tuvo otra que entrar en esa guerra armamentista de la guerra de las galaxias. Cuando abrieron los ojos, económicamente el país implosionó. O sea, hubo una implosión, una quiebra de la Unión Soviética que terminó como terminó, que ya conocemos, fue el colapso de la Unión Soviética. Y claro, eso es lo que llaman sobreextender, o sea, sobreextender más allá de sus límites. Y ellos están pensando en una estrategia similar hoy. En ese documento queda muy claro, donde ellos están pensando que es meter a Rusia en la ratonera de Ucrania, mientras Estados Unidos hace, como hicieron en Afganistán, meter el nuevo yihadismo, que es nazi, meter brigadas nazis de todo el mundo allí, y meter allí, que eso tiene unas consecuencias enormes para el mundo, porque como hicieron en Afganistán, cuando empezaron a apoyar todo ese yihadismo de la CIA, que son mercenarios, en realidad musulmanes tienen muy poco, estamos hablando de yihadistas wahhabi, que es una versión del Islam muy colonizada de los saudíes, y eso es otra discusión, no me voy a meter ahí, pero eso es un Islam colonial total. Eso no existía en la civilización musulmana, eso en todo caso es un invento de entre los saudíes y los británicos en el siglo XIX, XVIII y XIX. Entonces eso es una discusión larga, pero siempre han estado al servicio de los imperialismos occidentales, siempre han hecho de otros musulmanes sus enemigos, y por eso estos grupos terroristas wahhabis, las víctimas principales son otros musulmanes, porque ellos van en una cruzada de, no es islamízate o te mato, es wahhabízate o te mato. Entonces, si tú eres un musulmán de otra creencia dentro del Islam, a ti te cortan la cabeza. Bien, entonces, estas son las cosas que el imperio financia. Y claro, eso se convirtió luego como en un cáncer por todo el Medio Oriente, porque eso se regó por todos lados. Donde quiera que ellos querían tumbar gobiernos o justificar invasiones militares, allí metían este yihadismo financiado por la CIA. Pues lo mismo están haciendo ahora con estas brigadas nazis. Ucrania es un laboratorio de entrenamiento del nazismo a nivel internacional. Están yendo allí brigadas nazis de todas partes del mundo. De hecho, el tipo que intentó matar a Cristina viene de un grupo nazi en Argentina que fue entrenado en Ucrania. Bien, estas son cosas que ya empieza a salpicar por el mundo, este tipo de yihadismo nazi. Le llamo así, ¿verdad? Porque aunque la palabra yihad en el Islam es una palabra sagrada, pero esto es otra cosa. Estos son mercenarios pagados por el imperio para hacer las fechorías que hacen.
Y ese es el terrorismo islámico que hemos visto en los últimos 20 años. Lo mismo que el terrorismo ahora nazi que estamos viendo, que ahora se está regando por toda Europa y por otras partes del mundo, porque allí van brigadistas nazis de todo el mundo. Entonces, esto va a tener consecuencias enormes. Pero el punto central aquí es que la estrategia de Estados Unidos es, a través de este mecanismo de provocar la intervención rusa en Ucrania, es darle un golpe de Estado internacional, porque como sus empresas no pueden competir por las leyes pacíficas del mercado, pues entonces acuden a este tipo de, eh, podríamos llamarle guerra sucia. Guerra sucia. Lo que hacen entonces es, fíjense, sin un solo soldado, miren lo que han hecho. Sin movilizar un solo soldado, los gringos miren lo que han hecho. Han logrado con las sanciones sacar a las empresas rusas del mercado europeo, que como dije antes, el 40% de las importaciones mundiales de la Unión Europea. Han logrado entonces reemplazar todas esas empresas con empresas americanas que venden a precio de monopolio a los europeos. De paso, sacan a China del camino porque sacan Europa de la ruta de la seda que venía por territorio de la Federación Rusa. Y de paso, recolonizan Europa. Por eso yo digo que el golpe internacional, el jaque mate geopolítico que ha hecho Estados Unidos, brillante, genial, desde el punto de vista de sus intereses. Las víctimas principales de eso no es Rusia ni China. Las víctimas principales de eso son los propios europeos, los propios pueblos europeos, que sus élites se han arrodillado ante el imperialismo yanqui, han vendido el alma al imperialismo yanqui, han renunciado y renegado de su propia soberanía y se han entregado de rodillas a lo que diga el imperialismo yanqui vía la OTAN, que como sabemos la OTAN es el brazo armado de los Estados Unidos. Las políticas de la OTAN se deciden en Washington, no se deciden en Bruselas, ni en Frankfurt, ni en París. Y han sometido a la Unión Europea a una guerra inútil. Le han forzado a toda la Unión Europea de dedicar el 2% de su presupuesto estatal a comprar armas de la industria del complejo militar industrial de los Estados Unidos. O sea, imagínense, las empresas de aluminio, las empresas de gas, de petróleo, de trigo, o sea, una cantidad de empresas que estaban allí, que eran rusas, ahora vienen empresas yanqui a reemplazar todas esas empresas en todos esos, a reemplazar todas esas empresas en todos esos productos, en todos esos productos, en todas esas, en todo ese mercado, ¿no? Y estas empresas yanqui no son empresas caritativas, esto no es, vamos, instituciones caritativas, son empresas oligopólicas, monopólicas, y le están vendiendo ahora a los europeos a precios monopólicos, y por eso hay una hiperinflación enorme en Europa mientras hablamos. Es decir, quienes están pagando los platos sucios de todo esto son los propios europeos, porque Estados Unidos ha logrado recolonizar Europa. Ha vuelto a tomar el dominio y el poder de la economía europea a través de este jaque mate, golpe de Estado internacional que han hecho con esta provocación de la intervención rusa, en Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos el siguiente escenario. Ahora acabamos de ver cómo en un acto de desesperación los alemanes intentan volver a revivir el Nord Stream, ese gasoducto, que venía desde Rusia, porque saben que se acerca el invierno y que el costo del gas y del petróleo que le venden los americanos ahora y otros países es enorme comparado con lo que lo vendían los rusos. La industria alemana era altamente dependiente de la energía rusa a precios módicos, ¿no?
que la obtenían, y entonces ahora se ve en la situación que muchas empresas, no solamente en toda Europa, sino en la misma Alemania, están cerrando porque no pueden pagar los costos de electricidad, los costos del gas, los costos de energéticos, que le ha subido los costos a tal punto que ahora se han visto forzados a cerrar y tirar a la calle a cientos de miles de personas al desempleo. Y encima de eso no tienen dinero para poder pagar los costos energéticos que va a conllevar la calefacción en este próximo invierno. Entonces, hay una debacle, una decadencia ahora mismo en Europa, en la Unión Europea, pérdida de soberanía, y se ha convertido, o sea, se ha puertorriqueñizado. Puertorriqueñizado, ¿qué quiero decir con eso? Que se ha convertido en otro protectorado colonial de los Estados Unidos. Es decir, están ahora a la merced, subordinados a la dominación militar, a la dominación económica y política del imperio yanqui. Han perdido autonomía, han perdido espacio de maniobra, eh, y, 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 por tanto hay una situación ahora mismo muy difícil y muy peligrosa. Por lo siguiente, la pregunta, y ahora entramos en el tema latinoamericano, la pregunta es ¿para dónde van? Porque una vez recuperan el mercado europeo, si se fijan, ellos perdieron las guerras del Medio Oriente. Para allá no van a ir. Han perdido y están perdiendo de una manera, brutal la guerra comercial con China en África. Perdieron la guerra comercial con China en Asia. ¿Qué le queda al imperialismo yanqui para mantener su estatus? Su estatus como imperio. ¿Qué le queda? Bueno, lo que le queda es América Latina, porque es lo que ellos llaman el patio trasero en su mentalidad geopolítica racista. Y claro, América Latina es un continente muy rico en recursos naturales, y ahora ellos vienen en una nueva escalada para recuperar América Latina. Cuando quiero decir recuperar, no es que ellos se hayan ido, ellos siguen ahí, pero están perdiendo fuertemente la batalla comercial con China. Por ejemplo, un país como Chile, que es una neocolonia gringa, fíjense que el socio comercial número 1 de ese país es China, no es los Estados Unidos. Y esto está pasando por todos lados en América Latina. China está poco a poco desplazando a Estados Unidos en la región como el socio comercial número 1. Entonces, ¿qué pasa? La nueva escalada va a conllevar una ofensiva que va a tener consecuencias enormes en América Latina, porque esa ofensiva no sabemos ahora mismo cómo se va a dar, pero de que va a ser violenta y de que va a ser sucia, eso sí se los puedo anticipar. Países, por ejemplo, como Venezuela, que es un gobierno bolivariano que apoya la soberanía de sus recursos, va a ser uno de los objetos de ataque fuerte, que ya lo ha sido en los últimos años, pero viene una nueva escalada, porque Estados Unidos no se puede dar el lujo de perder los mercados latinoamericanos, y además Venezuela tiene la fuente de petróleo, los pozos de petróleo más grandes del planeta Tierra. Después de 2 o 3 años donde los americanos estén sufriendo la hiperinflación de los costos energéticos, cualquier presidente que esté allí va a llamar a tratar de recuperar nuevamente o recuperar los pozos petroleros de Venezuela y otras partes de América Latina. Y si tienen que usar la fuerza, otros medios sucios van a recurrir a eso, como hicieron en Libia, como han hecho en otros lugares, y entonces en el Medio Oriente, ¿no? Y eso es algo que el pueblo americano va a apoyar masivamente luego de sentir su bolsillo afectado a partir de la hiperinflación que están viviendo ya y que van a vivir en los próximos años. Y
la promesa de un presidente demagogo que les diga, mira, la solución a este costo de vida alto, hiperinflación, es tomar los pozos petroleros en América Latina, en Venezuela, donde sea. Y Bolivia es un lugar también muy rico en litio. Hay un golpe de Estado nuevamente en gestación, nuevamente en Bolivia. Un país muy rico en litio. Tiene las reservas de litio de las más grandes del mundo, que es un mineral muy importante para la industria armamentista, para muchas cosas de los Estados Unidos, un mineral estratégico. Y vamos a ver una ofensiva contra estos gobiernos antiimperialistas en nuestra región. Y sobre todo también con los gobiernos progresistas. Van a venir intentos nuevamente de guerra híbrida, golpes de Estado, nuevos Bolsonaro, etcétera, para intentar recuperar la región y alinearla, realinear la economía latinoamericana del lado gringo y sacar de ahí toda la competencia y sobre todo a los chinos. Esto tiene consecuencias enormes. Un país como Venezuela, que tiene, por ejemplo, poder comunal, algo bueno que no existe en otras partes de América Latina. El poder comunal se convierte ya no en un objetivo de horizonte socialista del futuro solamente, sino que va a ser también un elemento estratégico de seguridad, porque cómo van a poder comer, vivir y sobrevivir, reproducir la vida, si tienen de momento los puertos de importación y exportación bloqueados, si están a lo mejor en una guerra híbrida o una guerra directa de invasión de Venezuela, pues van a ser las comunas los que van a poner en marcha el proceso de resistencia y los que van a poder producir la comida que necesita ese pueblo para poder resistir un embate de ese tipo. Por tanto, el tema comunal en Venezuela, en mi opinión, no es solamente un tema de horizonte socialista, etcétera, sino que se convierte en un tema de seguridad nacional, que si no le prestan atención a ese tema, creo que Venezuela se va a ver en una situación muy peligrosa porque si no tienen un desarrollo comunal, económico, político y militar fuerte, va a ser muy difícil resistir una ofensiva eh, ya de mayor envergadura de lo que se ha hecho hasta ahora en ese país. Entonces llamó la atención a través de este medio de también un país como Colombia prestar atención a la remetida del imperio intentando volver a traer el uribismo o cosas parecidas, el fascismo, para ponerlo de una manera más clara, nuevamente al Estado, al gobierno de Colombia. Y entonces ahí tienen que estar en alerta todas las fuerzas progresistas de Colombia, porque la embestida imperialista que viene va a ser fuerte. Yo no creo que Estados Unidos se quede observando de lejos y pasivamente su decadencia y su caída como imperio. Yo creo que vienen con todo a recuperar América Latina y de ahí quizás saltar a otros lugares, quizás a volver a África a tratar de recuperar África, pero América Latina, en un informe que acaba de hacer la administración Biden de seguridad nacional, su concepción de seguridad nacional, acaban de decir, y eso ya hace apenas 2 semanas, acaba de decir ese informe que la prioridad estratégica de los Estados Unidos en los próximos años va a ser América Latina. Esto que yo vengo anunciando hace ya varios años, se está ya concretizando en ese informe y en las políticas que vienen en los próximos años. Cuando ellos dicen que la prioridad es América Latina, apretémonos los cinturones porque ya sabemos a lo que vienen. Esta gente nunca vienen con nada pacífico ni con nada decente en sus propuestas. Siempre vienen con guerra sucia, con violación de derechos humanos, violación de derechos de los pueblos, golpes de Estado, asesinato, desaparición de gente, tortura, etc. Entonces, perdonen la mala noticia, pero o resistimos o morimos. Muchas gracias.